sin embargo yo te seguiré esperando. Don't you remember me a little? Cuando yo me despierto, esto es real, me encuentro rodeada de mis hombres, que eran mis hijos y mi marido, diciéndome mamá, mamá, mi marido diciéndome Lucía, y yo me encontré en un lugar donde no era mi casa era en Lomas del Mirador con mi papá y mi mamá. Any pain? My head hurts, doctor. Martín, yo conocía a Martín, pero no lo reconocía como hijo. Increíble. Me impresionaba que me digan mamá. Yo digo, ¿quién es la mamá de estos chicos? Yo no soy. Do you have any idea who I am? I've never even met you. Coming home to a life I don't know. That's a lot to take in. Cuando vi a mis papás fue más duro aún porque eran viejos. Claro. Mismo cuando yo me miré al espejo entré en crisis porque era vieja, era vieja. Que solo yo te quise. Vimos historias relacionadas al tema de las películas, pero la historia de Lucía es increíble. Lucía que a raíz de un pico de estrés se desmaya, se desvanece, cuando se despierta no se acordaba por los últimos 10 años de su vida. Imagínate, esto que decía, sus padres tenían otro aspecto, ella tenía otro aspecto, no reconocía a su marido. Estamos con el doctor Claudio Weisburg, que es neurólogo, nos va a ayudar a entender este caso, pero también, bueno, otros que queremos consultarte. ¿Cómo es que puede pasar esto? Amnesia disociativa. Amnesia disociativa. Primero, amnesia es pérdida de memoria. Sí. Entonces uno puede perder memoria de que yo acabo de agarrar este vaso, de lo que va pasando, o puedo no acordarme lo que pasó para atrás, anterógrada. Entonces hay pedazos de nuestra historia que vamos depositando en nuestro cerebro y cuando la necesitamos la vamos evocando. Hay cosas que van más automáticas de nuestra memoria y hay otras que tenemos que ir a buscarla en algún cajón que está guardado. Ahora, lo interesante de la memoria es, primero, que como cuando estamos escribiendo una planilla Excel o cuando estamos trabajando en un documento Word, vamos escribiendo, guardamos y siempre va quedando la última versión. Claro. Entonces siempre vamos recordando la última versión que evocamos, por un lado. Ahora, cuando hablamos de el cuadro, digamos, de esta señora que cuenta esta historia, es dentro de la psiquiatría y de la neurología lo que es la amnesia disociativa. Es un tipo de amnesia que sí está relacionado con algún tipo de factor, digamos, de estrés. No es infrecuente, digamos, en personas que vivieron, que tienen estrés postraumático, que se olviden la situación previa. Pero esos datos están en algún lado. Claro, ¿Esos datos están en algún lado? Ese disco rígido perdido, ¿se puede recuperar? De que hay algunos hackers que buscan, ¿no? Claro. Es decir, siempre uno tiene la capacidad de poder volver a recordar esas situaciones. Es decir, uno tiene muchas veces voluntariamente. El olvido forma parte de cómo uno va guardando los recuerdos. Entonces, la amnesia disociativa es un tipo de cuadro, digamos, que tiene dentro de la psiquiatría normalmente la búsqueda de factores de estrés, traumatismos y demás, pero que cuando uno busca estudios electroencefalográficos, tomográficos, está todo normal. ¿Está bien? Entonces, siempre hay factores que emocionales y de estrés que generan un cuadro como este tipo, previos, en donde no encontrás médicamente, neurológicamente o psiquiátricamente, a veces hay factores predisponentes previos. Ahora, es muy interesante y quiero que nos cuente, doctor, cómo es que se hace después para intentar recuperar, ¿no?, lo perdido, pero nos gustaría mucho que nos contara Lucía cómo hizo para poder recuperar estos 10 años. Lucía, gracias por atendernos. Hola, sí, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenos días. La verdad es que escuchábamos tu historia, lo hemos leído todos y nos resulta, uno dice de película porque es lo más cercano a lo mejor a lo que nosotros nos ha pasado de ver o conocer. Tu caso es insólito para nosotros. Nos gustaría saber cómo fue, vos te despertaste, te escuchábamos, no reconocías a nadie. ¿Cómo fue tu trabajo para volver a empatizar con la gente que te rodeaba y reconocerlos como quiénes eran y qué lugar ocupaban en tu vida? Mi trabajo, bueno, fue primero ver a mis papás que vinieron y ellos eran los que más información me daban en su momento. Él es tu marido, ellos son tus hijos. Entonces es como que si papá y mamá lo dicen, es como que es así. Y después, bueno, todo el mundo me decía, es tu marido, es tu marido, es tu marido, son tus hijos. Ellos me llamaban mamá, los chicos. Entonces, obviamente, si los chicos me llaman mamá,
una mamá habrá habido en su momento. Sí. Soy su mamá, o habré sido su mamá, o se confunden con su mamá. Y los recuerdos fueron a través de preguntas. A veces yo me despertaba y tenía, que yo le preguntaba siempre a García Lombardi, que es mi médico, le decía, ¿estoy soñando o es real? Entonces yo voy a la fuente, voy a mi mamá o a mi marido. Sí. Al día de hoy yo le sigo preguntando o a mi mamá o a mi marido. Son las únicas dos personas. Y a veces mis hijos, todavía al día de hoy me dicen, ¿te acordás, ma, tal cosa? Y digo, no, contame. Y ellos me cuentan. Claro, Lucía, Claro, porque ahí vas incorporando nuevos recuerdos a los que ya había y a los que no se podían evocar. Uno va sumando, va depositando nuevos recuerdos. Y uno, a veces en esta situación que describís, en donde a la noche pasan cosas en donde no sabes si las soñaste o si te las estás recordando o si te ayudaron los de afuera a recordar lo que ya había adentro, ¿no? Porque lo que te pasó muchas veces puede pasar temporalmente con cosas de minutos previos, de horas previas, de semanas o de años o de décadas, en donde hay un periodo de tiempo en donde uno no recuerda. Pero eso fue sumando gente a su círculo de confianza. Fíjate que primero eran sus padres, después empezó a confiar también en su marido y en los hijos para que fueran contando. Creo que lo más duro, me lo va a decir Lucía seguramente, pero lo más duro debe ser enterarte que algunos familiares ya no están, que algunos seres queridos se perdieron en esos 10 años, ¿no? Sí, eso fue duro porque volvés a velar a las mismas personas. Yo cuando... Lo primero que dije fue mi padrino. ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde está Antonio? Antonio vivía en España, pero siempre tuvimos una relación muy cercana. Y preguntaba por mi tía Angelita. Son seres que yo amaba profundamente. Al principio no me lo decían, hasta que mi mamá, le dijeron a mi mamá, tenés que decirle la verdad, y fue mi marido el que me lo contó. Que no... Claro, es volver a pasar. Que no estaban más. Y después me fui enterando, no me enteré enseguida cómo fueron ciertas cosas. Por ejemplo, me enteré que ya no estaban. Y después me fui enterando cómo fueron las cosas. No es que me tiraron de una las noticias y cómo había sido y lo que había pasado. Todo era muy lento. Claro. Yo preguntaba algo y siempre esperaban que yo preguntara. Eso estaba bueno porque también si me contaban, por ahí me aturdían. Entonces esperaban que yo preguntara. Porque siempre hay que ir regulando la información, sobre todo la información que tiene una connotación emotiva o emocional fuerte, en donde alguien va a generar angustia o no, porque en algún momento, digamos, uno puede no acordarse que esto pasó o que ya me lo contaron en este periodo en donde esto ocurrió. Lo que tiene esta década, Juli, es que fue una década en la que tomamos fotos, grabamos videos, es diferente a otras épocas. Totalmente. ¿Cómo habrá sido ese encuentro de Lucía con fotos o videos de situaciones en las que se ve pero no se reconoce como ella de haber estado en ese momento? Ahí, Lucía? Fue horrible. La primera vez que entré a lo que se decía mi casa, después que me dio en el alta y yo me fui con ese señor con sus 2 hijos, fue horrible porque mi casa al día de hoy sigue teniendo mi historia. La armé distinta, tengo otras fotos, otras historias, pero en ese momento tenía una historia. Y te puedo asegurar que fue duro verme linda. Yo siempre me consideré una persona muy segura de mí misma. Tengo sobrepeso, pero siempre fui con mi sobrepeso por la vida feliz. Y claro, me veía que yo en ese momento era un bicho, no era linda. Era fea, desarreglada. Y ver esas fotos, decía, esa no soy yo, no es mi vida. Yo nunca pude haber cantado o nunca pude haber actuado si soy un desastre. Y con los hijos, ¿cómo haces, Lucía? ¿Cómo hiciste para recuperar el sentimiento de cariño hacia tus hijos? Porque no recordarlos también es duro para ellos, ¿o no? Sí, es una culpa que todavía al día de hoy la sigo trabajando porque, digo, lo que les hice pasar. Es muy triste ver lo que les haces pasar a los chicos. Los chicos son los que más sufren. La sufren mucho y más los más chiquitos. Y es muy triste ver que ellos... Ahora yo con el tiempo digo, les arruiné ciertos recuerdos de su vida. Pero bueno, todos entendemos, no quiero llorar porque que no no me quiero poner mal porque tiene que ser pero no fue algo voluntario, claro. No te pongas supongo mal. que también lo trabajás, no fue voluntario, ¿no? Claro. No fue algo que vos tiene que ser positivo. Claro, no quiero, tiene que ser positivo y tiene que ser que todos salimos de los problemas. Y hay ciertas cosas que por ahí todavía los chicos es duro. Me acordé mucho en la clínica en la Santa Rosa cuando estuve, me acordé mucho de ellos y les escribía una carta por día a él
y a ellos y a mi marido. Ellos me llamaban igual por teléfono todas las noches. Sí. ¿Qué edades tenían y ahí ellos empezó. cuando esto pasó? Francisco tenía 5 y Martín tenía 11. Claro, Sí, pero son un motor de estímulo para tu memoria fundamental, igual, ¿no? Sí. Porque además de esa edad a esta parte, sí vos vas recordando y vas depositando cosas nuevas. Estaba lo previo que uno no tenía, digamos, en ese momento, pero que toda la incorporación cotidiana de verlos y de lo que ellos te cuentan y de sus recuerdos fueron formando recuerdos nuevos juntos con los que en algún lado de tu cabeza estaban. Claro, yo por ejemplo siempre decía el parto de Francisco, yo no me lo acordaba. Me costó mucho acordarme el parto del más chiquito. Sí. La verdad recordaba 1 año, 2 años, no recuerdo bien, pero de un día empecé a hablar del parto de Francisco. Y había sido un parto muy cómico, entonces con muchas anécdotas familiares. Y entonces cuando lo empecé a recordar empezamos a reír de lo que nos reíamos en su momento. Claro. Que es fundamental. Sí. Entonces, sí. Lucía, Yo uso mucho el humor igual sí. para salir adelante. Trato siempre que todo sea positivo y desde ese momento mi vida pasó a ser más positiva y ver las cosas de otra manera. Claro que sí, Lucía, el humor nos salva, ¿no? Hay mucha gente que también piensa Sí. así. Nosotros deseamos que vos sigas recuperando tus recuerdos y mientras tanto, nada, te mandamos un beso grande a vos y un abrazo grande a tu familia, que claro, no deben haber pasado un momento fácil, pero que bueno, nada, las cosas de la vida. Te mandamos un beso grande, Lucía. Doc, es que claro, uno se pregunta, ¿cómo haces? Porque ¿cómo haces para querer a alguien de la manera, como decía Angie, que querés a un hijo si ni siquiera lo reconoces? Sí, porque el concepto cognitivo de la memoria es un concepto fascinante, porque antes decías, la cantidad de películas que se hicieron con quien pierde la memoria y se dibuja la piel. Es un recurso en las telenovelas que es maravilloso. De repente no sabes qué hacer con uno, le haces perder la memoria y tirás 30 capítulos más. Que se escribía, digamos, en la piel, o uno que no se acordaba, digamos, lo que había hecho y todos los días hacía lo mismo como si el día anterior no lo hubiera hecho. Es, digamos, fascinante cómo uno va incorporando y depositando en nuestro Fascinante, pero cerebro. da miedo, ¿eh? Da miedo también uno pensar que de golpe se puede apagar. No me quedó claro porque, digamos, en general la gente teme a perderla a la memoria. Sí. Y normalmente no tenemos conciencia de que nosotros tenemos que olvidar ciertas cosas y hasta Hay consume cosas que energía. uno quiere olvidar y no puede. No puede, No, pero hay otras que olvidás. Un hincha de River quiere olvidar a alguien. Y no puede. Un hincha de Boca quiere A mí olvidar. lo que no me quedó claro es si la recuperación es total o no. La Después recuperación del episodio del borrón. Paulatina. Es decir, cuando uno va incorporando información ya no sabes lo que perdiste No sabes, claro. y lo adquiriste nuevo o lo O recuperaste. sea, un día se porque- levanta y recuerda todo. No, eso no va a pasar. No, tan rápido no. Es un proceso, es un tratamiento y no hay una evidencia científica que diga para la memoria disociativa, para la amnesia disociativa tenemos que hacer este tratamiento. Ok. Es un poco de abordaje y pasar por muchos estados anímicos, que ella lo contaba, pero la realidad es que Sí, pasás es por tremendo. estados de angustia, de depresión, de manía y de desasosiego, de decir dónde estoy, qué es este lugar. Es duro esta- para ella y es duro, ella se sentía culpable, no tiene sentido culpable porque fue madre, más allá de que no lo recuerde, fue madre ese tiempo Seguro. en el que estuvo con los hijos. Y es duro también para los familiares. Es algo que debe pasar, por ejemplo, con familiares que tienen Alzheimer también en algún momento. El ver que no te reconoce debe ser... Pero sin ir a un cuadro, digamos, Sí. neurodegenerativo, a un cuadro, digamos, que donde realmente uno pierde conciencia de la realidad y de quiénes están y de quiénes son y quiénes son los que están conmigo. Normalmente hay es más frecuente las preocupaciones por la falta de memoria en personas jóvenes que no tienen ningún problema y que creen que lo tienen. Pero esto fue por estrés, digamos. Se estima que fue por estrés, por ella algún momento difícil. tuvo algún tipo de desmayo, Sí. ¿no? Eso cuenta, digamos, no sé si lo contó recién, pero lo había leído como que tuvo alguna caída, alguna hipotermia, algún cuadro. No sé si tuvo algún traumatismo de cráneo o no lo sé, pero digamos, de ahí es como, ella dice, me levanto, porque en otro medio leí como que tuvo una caída y se levanta con esto de que este periodo no estaba. Sí. Entonces, esto es una de las maneras en la que esta amnesia puede aparecer. Sí. Pero muchas veces pueden haber, digamos, situaciones que no son la de Lucía, en donde existieron situaciones que uno quiere olvidar y de un día para el otro aparece eso. Sí. Y la recuperación nunca es de un día para el otro. Claro. Pero toda la información que uno va incorporando va ayudando va sumando, a que claro. uno pueda ir recordando lo que me ayudaron a recordar o recordando lo que ya estaba. Claro.
Doc, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy amable.